Un aplauso por favor. Señoras y señores, mi tema es la filosofía política en Bolivia. Empezaré por dos conclusiones. La primera, José Ortega y Gasset, José Gauss, María Zambrano y otros autores menos conocidos han afirmado que la porción más interesante del quehacer filosófico en las sociedades ibéricas y latinoamericanas se expresa mediante la literatura, las artes y la ensayística en ciencias sociales, las que piensan las circunstancias del devenir histórico desde perspectivas muy diversas. Se trata de una tradición iniciada por Aristóteles, quien puede ser considerado como el inventor de los estudios interdisciplinarios. Me referiré, por lo tanto, a la filosofía política como un amor al saber de base relativamente extensa. Segunda conclusión. Bolivia, en comparación con naciones de magnitud poblacional semejante, ha generado notables productos en los campos de la historiografía, la filosofía política y social y la literatura de la más alta calidad. Si dejamos a un lado las modas relativistas y la corrección política del momento, y si echamos un vistazo crítico a la creación filosófica en la mayoría de los países de Asia, África y América Latina, podemos comprobar efectivamente que solo las naciones con una población muy grande pueden exhibir manifestaciones intelectuales comparables a las bolivianas. Después de 65 años de iniciada la Revolución Cubana, este régimen no ha producido un pensador marxista que se acerque a la calidad de René Zabaleta Mercado. Otra cosa muy diferente es que la sociedad boliviana no ha sabido o no ha querido apreciar de manera adecuada lo que se ha elaborado en aquellos campos que exigen un cierto esfuerzo de comprensión. Apoyándome en interesantes textos de Guillermo Frankovich y Erika Rivera, se puede hacer la siguiente reconstrucción del pensamiento filosófico político en la era colonial española. Al lado de una producción muy amplia, consagrada a justificar el dominio español y la vigencia irrestricta de las enseñanzas de la Iglesia Católica, se dieron también esfuerzos significativos por introducir teorías de carácter racionalista y parcialmente liberal. Entre estos autores se hallan los cochabambinos Gaspar de Escalona y Agüero y Fray Gaspar de Villarroel, este último arzobispo de Charcas. Ellos propugnaron una doctrina basada en dos puntos esenciales: la igualdad de todos los seres humanos ante Dios y su participación en derechos similares, por un lado, y la legitimidad de la conquista del Nuevo Mundo de parte de los españoles por otro. Ellos rechazaron la esclavitud de los indígenas y sostuvieron que estos, como seres plenamente racionales, tenían derecho a sus propiedades y a autogobernarse, pero que requerían de la guía de los españoles para conocer y adoptar la religión verdadera. Es evidente que desde un mismo comienzo se
puede y se podía detectar un problema religioso y filosófico clásico: la distancia entre teoría y praxis, entre retórica y realidad. La constelación teológico-filosófica se volvió más complicada a partir de la segunda mitad del siglo XVII, mediante los debates públicos acerca de los abusos cometidos por los españoles contra los indígenas, sobre todo en lo referente a la mita potosina, cuestionando su legalidad doctrinal y su pertinencia económica. Entre muchos otros testimonios de protesta que se originaron también a nivel de los virreyes y del Consejo de Indias, se debe mencionar en La Plata, hoy Sucre, al sacerdote José de Aguilar, quien llegó a ser rector de la Universidad de San Francisco Javier. Aguilar postuló tempranamente en 1687 la entonces atrevida hipótesis de que las calamidades españolas, la decadencia de esta potencia en comparación con los avances de otros estados europeos, tenía que ver directamente con el maltrato continuado y sistemático sufrido por los indígenas altoperuanos. La distancia entre una legislación progresista, el derecho indiano, basado en la Escuela de Salamanca, y una praxis autoritaria, el accionar cotidiano de las autoridades, fue advertida a fines del siglo XVIII por el último cronista tratadista en tierras altoperuanas, Victorián de Villava, quien era fiscal de la corona y simultáneamente protector de naturales. Villava analizó en forma clara y severa las contradicciones entre la situación legal de los indígenas, que eran vasallos libres del rey y con derechos correspondientes, y la existencia de servicios obligatorios como la mita, mal remunerados y cercanos a la esclavitud. A partir de la independencia ha existido una rica tradición consagrada a la vieja pregunta por el destino de esta nación, tradición encarnada por nuestros grandes ensayistas e historiadores, que se han dedicado a cuestiones devenidas clásicas como la identidad colectiva, los modelos adecuados de ordenamiento social y los vínculos complejos con los países altamente desarrollados. Estas indagaciones, que comenzaron con Manuel José Cortés y Gabriel René Moreno, han sido frecuentemente arduas y hasta dolorosas, y han conformado algunas de las porciones más notables y más controvertidas de la filosofía boliviana. A comienzos del siglo XX, Alcides Arguedas y Franz Tamayo personificaron las dos tendencias básicas del debate sobre el destino de la nación: el liberalismo modernizante por parte de Arguedas y el terrorismo nacionalista por parte de Tamayo. Arguedas fue el crítico radical de lo ancestral, es decir, de las tradiciones culturales y las mentalidades concomitantes que se arrastraban de muy atrás. Él señaló que los factores de la mentalidad colectiva pueden mantenerse activos durante periodos muy largos y entonces determinan el sentido colectivo y la identidad social. Arguedas percibía los males de la patria en la contextura sociocultural y en los comportamientos antiéticos de los gobernantes y los partidos, y no tanto en las condiciones socioeconómicas que provenían desde de larga data. Esto, que puede parecer equivocado y anacrónico,
adquiere hoy una cierta eficacia explicativa ante el fracaso de una masa gigantesca de teorías economicistas, institucionalistas y afines que han demostrado su incapacidad para comprender la cultura política y las pautas recurrentes de comportamiento de la población. Tamayo fue sin duda una de las figuras más importantes de la cultura boliviana. Su notable actividad como poeta, escritor y político es bien conocida. El gran logro de Tamayo, nos dice Josefa Salmón, es haber puesto al indígena como sujeto de la historia y haber superado esa mentalidad que lo mantenía como mero objeto de políticas públicas. Tamayo crea otra imagen de la sociedad boliviana, según la cual la unidad social de la nación estaría sentada sobre la psicología del carácter nacional indígena. Tamayo sostuvo repetidamente la existencia de una esencia inconfundible y perenne del ámbito indígena, especialmente del grupo Aymara. Pese al elaborado énfasis de sus declaraciones, el alma de nuestra raza, el genio de su historia, afinidades y repulsiones, la resistencia y la pertinencia y la fuerza de la raza, no se puede reconstruir con seguridad en cuáles factores concretos y discernibles estaría basada esa identidad inmune al paso del tiempo. Lo que en Tamayo se acerca más específicamente a una definición de la esencia indígena es una concepción vitalista del orbe social, como era lo usual a comienzos del siglo XX bajo la influencia de Friedrich Nietzsche y de las escuelas románticas e irracionalistas de aquella época. Tamayo es el representante más conocido de la mística de la tierra, como llamó Guillermo Frankovich a esta corriente doctrinaria que se opone al universalismo de los valores y de las metas de desarrollo y que impugna el racionalismo abstracto de la tradición occidental. Por otra parte, la obra de Tamayo parece exhibir un carácter paternalista, celebra la frugalidad y el laconismo de los indígenas, la radiante energía física y las magníficas condiciones morales de los mismos, el hecho en que se encuentren en una situación de extrema dureza permanente, la resistencia y la persistencia, pero no les confiere aptitudes filosóficas, políticas o intelectuales. Las corrientes indianistas posteriores, especialmente la de Fausto Reinaga, comparten un rechazo similar del racionalismo y una apreciación parecida al rol positivo de las intuiciones del teorismo. Al colocar la vivencia existencial como la base razonable y a veces única del trabajo intelectual, y al mismo tiempo al cuestionar radicalmente la vigencia de la tradición occidental del racionalismo, Fausto Reinaga inaugura un relativismo de valores y una variante de la actual deconstrucción, y todo esto mucho antes de la expansión de las teorías postmodernistas. Aquí reside su importancia. Reinaga se adelantó a su tiempo al edificar un modo particular de articular ideas que se distancia enfáticamente de la herencia occidental y que postula la experiencia personal como la fuente de otra manera de ver el mundo. Se debe a esta opción teórica y metodológica
su rechazo radical de la tradición que se inicia con Sócrates. El imperativo socrático, dice Reinaga, es miente y mata. Reinaga creó una prosa poética que evoca con pertinencia y pasión sus sufrimientos personales y los de su pueblo. Hoy en día la importancia de Reinaga reside en su temprana crítica a la racionalidad instrumental, que es una de las manifestaciones del racionalismo occidental. Aunque esta crítica era conocida desde hace más de un siglo mediante la obra clarividente de Max Weber, no se puede escatimar a Reinaga el haber formulado de manera totalmente autónoma una versión muy interesante de la misma a través de sus observaciones e intuiciones. En 1978 llegó a la conclusión de que la guillotina de la Revolución Francesa y la hoz y el martillo de la Revolución Soviética eran de igual modo productos genuinos y diabólicos de la diosa razón. En forma similar a la escuela de Frankfurt, Reinaga sostiene que la razón se asesina a sí misma y tiene la originalidad y la valentía de incluir a los experimentos socialistas dentro de los magnos productos de la misma razón occidental. Y también tempranamente Reinaga tuvo el mérito de haber proclamado la imperiosa necesidad de una convivencia amistosa con la Madre Tierra, aunque dichas ideas nunca fueron formuladas claramente. A mediados del siglo XX, el magma antiliberal coincidió con el nacionalismo autoritario, término acuñado por la notable y olvidada historiadora boliviana Irma Lorini para designar los periodos dominados por los partidos nacionalistas, periodos como el de Villarroel que no se destacaron por la vigencia del Estado de Derecho ni por prácticas democráticas, pero sí por modestas reformas en los campos social y económico. Los dos mayores representantes culturales del nacionalismo autoritario fueron Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, los que a su vez tuvieron una destacada influencia sobre los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, como Sergio Almaraz y René Zabaleta Mercado. Céspedes y Montenegro popularizaron exitosamente la dicotomía nación-antinación, dicotomía que es similar a patria-antipatria, basadas en la conocida contraposición amigo y enemigo del famoso jurista nazi, fascista alemán Carl Schmitt. Estas oposiciones binarias excluyentes definen a priori lo que es la verdad histórica y los fenómenos de la praxis. ¿Quién va a estar dispuesto, por ejemplo, a buscar o encontrar un mínimo aspecto positivo en un fenómeno llamado a priori patria o antipatria? Por otra parte, creo que el mayor problema del quehacer filosófico y científico en el país ha sido durante largas décadas el predominio de un marxismo tercermundista desconectado de los grandes temas globales y cerrado doctrinariamente sobre sí mismo. En los últimos años, este dogmatismo ha sido reemplazado por otro, conformado por las modas postmodernistas de diversa especie y aderezado con un resto melancólico de radicalismo inofensivo. Estas corrientes relativistas y deconstructivistas tienen obviamente la ventaja de brindar un hálito de actualidad
y cosmopolitismo a los trabajos que surgen dentro de su órbita. Los estudios postcoloniales, por ejemplo, y muchas otras novedades teóricas tienden a igualar la ciencia a la literatura cotidiana, el texto filosófico a la narrativa prosaica, y así borran las odiosas distinciones entre el esfuerzo académico y la ocurrencia fortuita. Este desarrollo tiene evidentemente un aire democrático, igualitario y juvenil, pero no creo que contribuya al avance del conocimiento científico. A estos dogmatismos se contraponen, por suerte, el pluralismo de ideas que todavía prevalece en la opinión pública y en el ámbito intelectual del país. Se puede percibir una actitud que combina la independencia política con la preservación de una considerable calidad intelectual. Eso es lo que yo deseo a los jóvenes estudiantes de filosofía, y por ello hay todavía un resquicio de esperanza para el pensamiento crítico boliviano. Gracias por escuchar.